El niño del hospital. Llamé a la ambulancia tirada desde el living de mi casa. Con un terrible dolor, vino en unos minutos, encontrándome tirada en el piso con un flujo de sangre que me impedía pararme. Me trasladaron de urgencias al hospital más cercano. Es la tercera vez que esto me sucede en el mes, así que ya estoy acostumbrada. Pues padezco de ovarios poliquísticos y flujo de sangre desde que tengo 20 años. Por lo que, me sometí a muchos tratamientos y en lugar de mejorar, mi condición fue empeorando con el tiempo. Y cuando tengo uno de estos episodios, sangro tanto que me mareo, pierdo la conciencia y necesito recibir suero y barra diagonal o transfusiones sanguíneas en menos de 2 horas, de lo contrario, mi vida corre peligro. Es una verdadera agonía vivir así. Pero esto no es nada comparado al dolor de haber perdido a mi compañero de vida. Hace 5 años, mi esposo murió en un accidente automovilístico, quedando viuda a los 40 años. Mi amigo, la persona por la cual daba la vida, y con quien compartía cada momento, ya no estaba. Nunca pude recuperarme de esa pérdida tan devastadora para mí, por lo que desde entonces no volví a salir con ningún hombre. Nunca pude cumplir mi mayor anhelo, el de ser madre. Antes de perder a mi esposo, lo intentaba, e hicimos miles de tratamientos, pero nunca funcionaban. Ahora no me queda más que la resignación, de saber que ese será un privilegio que la vida no me ha permitido tener. Así que, desde hace 5 años, vivo sola, pasando mi triste vida en un departamento, con la única compañía de mi perra. Hace 1 hora que había llegado al hospital, conectada al suero, cuando recibo la visita de mi hermana Patricia. Ella es 10 años mayor que yo, la vida no le dio cartas tan malas como las mías. Pues tuvo mucha mejor suerte, ella sí pudo formar una familia, ella sí pudo tener hijos, 2 hijos que ya no viven con ellos porque son adultos. Y es doloroso ver cómo los demás han podido cumplir sus sueños, mientras que a uno le queda la dura resignación, la frustración de saber que ese sueño jamás podrá ser. Pues podría haber sido una buena madre, pues tenía tantos deseos de eso, pero la vida me quitó el poder cumplir ese anhelo. Mi hermana es jubilada, al igual que yo, a mí me jubilaron a los 40 años por incapacidad. Y siempre está pendiente de mí, desde que soy viuda. Ella habló con los médicos, quienes le dijeron que yo estaría bien y que solo haría falta que me quede unos días más para recibir suero y hacerme algunos análisis. Y aunque le insistí que se regrese a su casa, quiso quedarse a dormir en el hospital. Pero, esa noche, unas risas infantiles me despiertan. Creí que estaba soñando, pero al abrir bien los ojos, me doy cuenta de que no es así. Patricia está a mi lado, durmiendo, pero las risas persisten, así que decido salir a investigar. En puntitas de pie, me levanto para recorrer los pasillos del hospital. Las luces están apagadas, los demás internos duermen, y sigo escuchando esas risitas que pasan de ser risas a conversaciones y gritos. Vienen del fondo del pasillo, al lado de la habitación en donde se guardan las escobas y demás elementos de limpieza. Una parte del hospital alejada, a la que nadie va. No sé qué habrá allá, a medida que voy avanzando las voces se escuchan más audibles. Hasta que una enfermera me encuentra caminando en penumbras, en los pasillos. Así que, trato de preguntarle si acaso ella no escucha las mismas risas de niño que oigo yo, que vienen desde el fondo del pasillo. Pero ella me mira con horror, diciéndome que no escucha nada y que no puedo andar por aquí. Por lo que, me pide que regrese a mi habitación y me acompaña hasta allá. Cuando llego, veo a Patricia hablando con otra enfermera, ambas preocupadas por no encontrarme en la cama. La enfermera que venía conmigo les explicó que me encontró paseando en los pasillos. Ellas me preguntaron por qué lo había hecho, pero yo no les di ninguna explicación. Aún seguían escuchándose las voces. Así que, esperé a que se fueran para poder hablar con mi hermana. Patricia, ¿no escuchas las voces de niños?, le dije a mi hermana en susurro.
Yo me levanté para investigar quiénes eran los niños que estaban haciendo tanto ruido. Todavía puedo oírlos, ¿tú no? Ella me observó con extrañeza y dijo, yo no escucho nada. Me di vuelta en la cama. No podía dormir, pues constantemente escuchaba a esos niños riendo, hablando, cantando. Me daba vueltas de un lado para el otro, y cuando faltaba 1 o 2 horas para la salida del sol, alguien abre la puerta. Me levanté y caminé en puntitas de pie para que Patricia no se despertara, y al asomarme por la puerta, veo la espalda blanca de una persona pequeña caminando en la penumbra, hasta llegar a una esquina, donde desaparece. Me hubiera gustado perseguirlo, pero Patricia se despertaría si me voy otra vez, o alguna enfermera, o policía del hospital, me podría encontrar otra vez. Esa mañana, vinieron los médicos, quienes me dijeron que deberé quedarme 2 noches más para que me hagan una transfusión sanguínea, debido a la sangre que perdí, había entrado en una anemia. Por lo que, despedí a mi hermana y me quedé sola en la habitación. Era la primera vez que deseaba estar en el hospital. Pues quería averiguar de dónde venían esas voces y quién era el niño que abrió la puerta de la habitación ayer en la noche. Pasé la segunda noche deseando que las voces de esos niños volviesen a escucharse. Para conocer ese misterio, saber qué es lo que está ocultando este hospital. Pasaron algunas horas y las voces no volvían a escucharse, por lo que me sentí desilusionada y el cansancio me venció. Pero poco tiempo después, las mismas risas me despertaron. Ahora estaban cantando una canción. Eran las 3 de la madrugada, me levanté y caminé por el sombrío pasillo. Esta vez llegaría al final de este misterio. Pues tenía que saber lo que la puerta al final del pasillo escondía. Miraba en todas direcciones, cuidándome de no encontrarme con quien me impidiera continuar con mi camino. Y cuando llevaba una media hora de caminata, un policía del hospital del turno noche me vio y me llamó con la mano. Pero esta vez no dejaría que me lleven a la habitación, por lo que corría toda la velocidad que pude para alejarme de él. El problema es que todavía sufría la anemia, no podía correr y esto me estaba mareando. La vista se me nublaba, el estómago me empezó a doler, y los músculos, pues aún estaba débil. Creí que me desmayaría antes de poder abrir esa puerta de donde venía la música infantil. Pero no, logré abrir la puerta y cuando lo hice, me llevé una gran decepción. Las voces desaparecieron. En esa habitación, en lugar de haber criaturas, no había nada. Era una habitación pelada con paredes y pisos descuidados. Nada, ni siquiera escobas, ni sillas, ni mesa. Me arrodillé sintiéndome angustiada, quería llorar. ¿Pero llorar por qué? Creo que me había ilusionado. Pues la desesperación que siento por encontrar niños me hizo pensar que capaz podría salvar alguno. Por eso esto me devastó, tocó fibras delicadas y sensibles de mi ser. Pero de pronto alguien me tocó el hombro otra vez, se trataba de una mano femenina. Me di vuelta y vi la cara de una de las enfermeras, con el policía, él la había traído. ¿Cómo pueden decirme que no escuchan las voces de los niños que venían de esta habitación? Les grité muy histérica y llorando. Yo no estoy loca, yo los escucho, pero no sé por qué cuando abrí la puerta no encontré nada. La enfermera se sentó a mi lado, diciéndome casi en un susurro. Tiene razón, señora. A veces se escuchan voces saliendo de este sitio, gritos desgarradores o llantos. A veces lo he escuchado y algunos pacientes también nos lo dijeron. Esas no eran la clase de voces que yo había oído. Pues se trataban de risas, canciones, conversaciones. Cosas más alegres e infantiles, pero no se lo mencioné, pues quería que la enfermera me dé una explicación a esto, es lo que necesitaba. Este hospital fue fundado hace 50 años. Era el proyecto de un grupo de carmelitas que tenían la visión de ayudar a la población a curar sus enfermedades, con buenos profesionales de la salud, decía la enfermera con voz tranquila. Pero,
Un día hubo un robo en la cuadra y un grupo de delincuentes entró al hospital que todavía estaba en construcción, pero que tenía a las monjas viviendo aquí. La policía no llegó a tiempo. Los delincuentes golpearon brutalmente a las mujeres, las violaron y se fueron llevándose todos los objetos de valor que encontraron. Pasaron los meses y varias de las mujeres que estaban en edad fértil quedaron embarazadas. Ellas, en lugar de dar aviso a las autoridades, se encerraron en ese lugar y con cuchillos y tijeras se hicieron un aborto casero. Eran 10 mujeres, 7 de ellas murieron en ese intento, las otras 3 quedaron gravemente heridas, muriendo también pocos días después. Me quedé helada, al principio sentí bronca y resentimiento. Pero luego pude entender las razones de esas mujeres para hacer lo que hicieron. Las enfermeras y el policía me insistieron en que me levante y regrese a la habitación, por lo que a mí no me quedó más opción que hacerlo. Llegué a la habitación, me acosté en la cama y me puse a llorar. Pues lloraba de la impotencia, de la bronca que algo así hubiera pasado. Hubiera dado todo por poder estar en ese momento. Si yo hubiera conocido eso, a lo mejor una de esas monjas me concedería el dejar vivir, al menos a uno de esos niños, para que, en vez de matarlo, me lo regalara a mí. Eso me hubiera hecho tan feliz. Y no las culpo, entiendo la posición de esas mujeres, siendo embarazadas por violadores. Pero ¿por qué la vida tiene que ser así? Tan injusta que ser así. Unas mujeres se suicidan en el intento de quitarse a sus hijos de sus vientres, y yo que daría todo por poder tener un hijo en mis brazos, no lo puedo tener. No lo pude tener cuando aún mi esposo vivía, menos ahora. Por lo que conocer esta historia me dolió profundamente y tengo la impresión de que no voy a poder olvidarlo tan fácil. A la mañana siguiente, las enfermeras del hospital llamaron a Patricia, mi único familiar, contándoles lo que ha pasado y pidiéndole que se quede esta última noche en el hospital para evitar que siga yéndome de la habitación, recorriendo el hospital por la noche. Mi hermana vino, aunque yo no quería que viniera. Por lo que la traté con indiferencia toda la tarde, no quería hablar sobre las razones por las cuales me había escapado de la habitación durante la noche. Aunque ella ya lo sabía, pues se lo habían dicho todo. Esa noche me despertó un sonido. Pero no era como el de la noche anterior. Era un ruido parecido al juego infantil de las canicas. Quería levantarme, pero sabiendo que mi hermana, quien estaba a mi lado, estaría atenta y me iría a buscar, si no es alguna de las enfermeras del turno de la noche. Yo estaba decidida a ofrecer resistencia, cualquier persona que quiera detenerme. Pienso que algunos de esos espectros me están buscando porque necesitan mi ayuda. Se escuchaban pasos, como si alguien corriera. Y cuando abren la puerta, veo algo que hace latir mi corazón, una figura pequeña, como un niño de entre 3 y 4 años, piel pálida y ojeras violáceas como si en ese cuerpo no hubiera sangre, ojos marrones apagados. Vestía un camisón, no se le veían los pies porque el pequeño flotaba unos centímetros por sobre el suelo. Y su presencia emanaba una vibra extraña. Él extendió su mano, en la que tenía unas canicas y me dijo, ¿quieres jugar conmigo a las canicas? Sí, le dije, muy ilusionada, y levantándome de la cama me fui con el pequeño espectro. Caminé detrás de él sintiéndome emocionada y feliz de tener su compañía. Él se detuvo en una esquina diciendo, aquí. Me fue pasando las canicas una a una y yo se la iba pasando, pero en ningún momento el niño me miró, su cara se veía triste. Su imagen me generaba una gran ternura, y yo quería averiguar qué le sucedía. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, pero él no me respondió. Ni siquiera me miró. Me acerqué un poco más, me pasó la canica y cuando se la devolví habló con una voz susurrante, ¿quieres ser mi mamá? Su pregunta me hizo abrir muy grandes mis ojos e hizo latir fuerte mi corazón. Te escuché llorando porque no tienes un hijo. Por eso estás tan triste, me dijo. Yo no le respondí, me sentía impresionada. Ojalá yo hubiera encontrado una mamá como tú.
Cuando vivía en la calle, nadie quería ser mi mamá. Las monjas que antes estaban me dejaban quedarme en la puerta del hospital y a veces me daban algo de comida. Decían que iban a buscarme una mamá, pero estaban tan ocupadas con el hospital, poco se acordaban de mí. Hasta que llegó el invierno y no lo pude soportar. Claro que sí, quiero ser tu madre, le dije con desesperación. Pues tener un hijo era lo que más quería, pero nunca pude, además soy estéril. En eso, el niño me miró con esos dos ojos apagados que tiene y acercándose a mí, se acurrucó en mi pecho. La verdad me sentí tan feliz de tener un niño entre mis brazos, como siempre había deseado. Era como estar caminando sobre nubes. También me sentía que ni siquiera pude oír los pasos de gente molesta viniendo hacia nosotros. Era mi hermana Patricia junto a 2 enfermeras. Cuando me vieron allí, quisieron sacarme y devolverme a la habitación. Pero yo grité y les dije que no me movería de allí, porque había encontrado a un niño huérfano y no pensaba dejarlo ir por nada del mundo. Pues al fin había cumplido mi sueño de ser madre. Ellas se estaban poniendo nerviosas con mi negativa. Pues no podían sacarme de los pelos, pero tampoco podían dejarme allí. Y cuando el ambiente comenzó a ponerse tenso, el niño se despidió de mí, aunque le rogué que no se fuera, lo hizo, prometiéndome regresar la próxima noche. Solo entonces me levanté y caminé hacia la habitación. Para ese entonces, todos estaban muy molestos conmigo y mi actitud de escapar a mitad de la noche. Cuando les pregunté si habían visto que estaba abrazando a un niño, ellos lo negaron e incluso las enfermeras hasta me dijeron, cuando les hablé de él, que nunca un niño murió de esa manera, ni anda en el hospital el espíritu de nadie, a no ser el de esas monjas que se suicidaron. Las enfermeras me recomendaron hacerme análisis psiquiátricos, a lo que yo me negué enfurecida. Pues yo no estoy loca, solo que ellas no pueden ver al pequeño niño. Cuando ellas se fueron, le conté a Patricia todo cuanto había pasado. Por lo que, ella me miró llena de preocupación y me rogó que no continúe estando con ese espíritu, pues todo lo que había vivido era demasiado extraño y podía ser peligroso. Pero yo le dije que no, y que ella había logrado tener todo cuanto deseaba, un esposo e hijos. No como yo, que nunca había podido tenerlos y ahora que la vida me daba una oportunidad, no iba a dejarla ir. Patricia se quedó preocupada por mí, pero sin nada que pudiera hacer. Pasó la noche y esa tarde me dijeron que mi tiempo en el hospital había terminado, pero yo no me quería ir, ahora era madre de ese niño fantasma y tenía que estar con él. Les ofrecí pagarle al hospital una habitación, a lo que se negaron. Por lo que me traje la perra y me quedé durmiendo en las afueras del hospital, para poder quedarme por las noches pasando tiempo con ese niño. Pasaba las noches con él, jugando a las canicas o en los pasillos, cuando lograba meterme sin ser vista. Cuando no lo conseguía, me quedaba afuera. Aunque con el pasar de los días, el personal del hospital por pena me dejó quedarme dentro del hospital, sabiendo que no era una persona peligrosa. Pero quien estaba demasiado preocupada por mí era Patricia. Pues decía que había dejado de comer, que mi salud había empeorado y que esta obsesión, como ella llamaba lo que sentía por el pequeño, me estaba dañando. Pues la relación con el pequeño se hacía cada vez más fuerte. Siempre quería estar con él y sentía que él también me amaba como si fuera su mamá. La mamá que nunca pudo tener. Y él era como el hijo que yo nunca pude tener. Tuve que decirle a mi hermana que se lleve a la perra para siempre. Y cuando me preguntó las causas, le confesé que este viernes tendríamos una cita especial con el niño, pues esa noche yo me quedaría con el niño para siempre. Por lo que, Patricia, con los ojos muy abiertos, me pedía explicaciones, pero yo no se las podía dar. Pues se trataba de un secreto. Y además, ni siquiera sabía lo que íbamos a hacer para estar juntos para siempre. Él no me lo explicó, era una sorpresa. Esa noche me encontré con el niño como siempre. Pero su aspecto no era como el de las otras noches.
Sus ojos estaban más oscuros, su piel más opaca, un olor putrefacto venía de él y su vibra se sentía aún más tétrica. No me saludó con un abrazo como siempre, al contrario, me dio la espalda y pidió que lo siguiera, serio, con una voz casi inaudible. Me llamó la atención y me sentí extrañada, pues en la noche más importante, él se comportaba de esta manera fría. Nos dirigimos hasta el fondo del hospital. Él me llevó hasta la habitación en donde se habían suicidado las monjas fundadoras del hospital hace 50 años. Entramos y caminamos en la oscuridad hasta llegar al final del cuarto, en donde había unas cajas de madera del tamaño de un adulto. «Ábrelas», me dijo. Yo dudé unos segundos antes de hacerlo, tragando saliva lo hice. Salió polvo gris, olor a guardado, posiblemente polvo. Dentro de esas cajas había un montón de huesos humanos. Por lo que, me tiré para atrás asustada, a lo que él me dijo, métete adentro de esas tumbas, solo así vamos a poder estar juntos. Me dijo el niño en la penumbra. No se le veía ni la cara, pero era su voz. No sabía qué hacer, en realidad, quería estar con él para siempre. ¿Pero no era demasiado? Pues, ¿cómo voy a meterme en las tumbas de esas monjas? Esto comenzaba a ponerse extraño. Mamá, ¿acaso ya no me quieres? Me reclamó, ante mi duda, a lo que yo le dije que sí y me hice de coraje para hacer como él quería. Y cuando sentí que alguien golpea con fuerza la puerta del cuarto, era mi hermana que grita desesperada, no, no lo hagas, él no es quien dice ser. Un cura lo vio y me lo dijo. El demonio se viste de ángel de luz. Él no es el fantasma de un niño huérfano, es un demonio que se llama Lamastun. Y es el quien provocó a las monjas fundadoras de este hospital introducirse tijeras en sus partes para provocarse la muerte en este lugar. Así que empecé a tener miedo y dudar de lo que este niño quería. Él me tomó la mano y con voz tierna me dijo, mamá, por favor, yo quiero estar contigo para siempre. Esta es la única forma. A unos metros delante de mí estaban esas tumbas de las monjas que se mataron aquí, en donde él quería que me metiera. Y delante de mí, mi hermana suplicándome que no lo hiciera. Me sentí mal por mi hermana, ella siempre se preocupaba por mí. Le dije que tenía que abrirle a Patricia, que luego podríamos continuar, pero el niño no me soltaba. Me apretó tan fuerte, que me dolía. «Me estás lastimando», pequeño, le dije. De pronto su cara empezó a cambiar, su expresión de odio comenzó a transformarse en una cara maligna. Que no era la de un niño, sino que mostraba a la de un ser horrendo. Una figura negra, pequeña como un niño de 4 años, pero con cuernos, patas peludas, terminadas en 2 pezuñas, como de carnero. «No te voy a dejar ir», dijo con una voz robótica y grave. Por lo que, grité con todas mis fuerzas, pude librarme y le abrí a Patricia. Nos abrazamos y corrimos en el hospital hacia la salida, mientras que detrás de nosotras nos perseguía un ser espantoso. Cuando llegamos a la salida, cruzamos la calle, casi nos atropella un camión. El demonio había mostrado su verdadera cara y se quedó del otro lado de la calle, mirándonos con esos ojos redondos y amarillos. Y luego de unos segundos, desapareció en el aire. Al llegar a la casa, le agradecí a Patricia por haberme salvado. Pues reconozco que no supe apreciar las cosas buenas que tengo en la vida, por mirar aquello que me falta, como mi hermana. Pues de no haber sido por su ayuda, hoy hubiera estado muerta. Tierra y gusanos. Hasta la mente más cuerda y entregada a las ciencias puede terminar destruida por la mano del obscuro mundo de la brujería. En mis más de 7 años desempeñándome como médico cirujano, nunca había presenciado algo tan grotesco e inexplicable como aquello. Por el bien de mi propia salud mental, hubiese deseado no tener que encargarme de ese paciente, no tener que conocer a su familia, y sobre todo, no tener que mandar a análisis el horrendo mal que lo aquejaba.
A pesar de que a diario se recibían cientos de atrocidades y tragedias por el pasillo de emergencias, existían los casos a los que ya estaba acostumbrado a tratar de forma cotidiana. Cesáreas, operaciones por problemas de apéndice o las simples puntadas en una herida. Pues, tratar con esas cosas no generaba nada en absoluto en mí. Sin embargo, la tarde en que me dejaron como responsable de atender al señor Mario Rodríguez, me sentí como si tantos años de estudio en medicina no me hubiesen preparado lo suficiente. Pues, el paciente y los familiares que lo acompañaban aseguraban que éste había sido víctima de uno de los más oscuros trabajos de brujería. Su esposa vino hasta mí en medio de un ataque de ansiedad para decirme que los órganos de Mario se estaban plagando de larvas debido a que un enemigo le sirvió de comer un trabajo de brujería, el cual contenía tierra de panteón. Y a pesar de lo inquietante que sonó todo, traté de mantenerme en una postura cuerda y sobria antes que dejarme influenciar por las supersticiones. Luego de hacerle los estudios requeridos, encontramos la presencia de más de 3 tumores ubicados en el área intestinal. Ahora bien, considero necesario hacer un pequeño paréntesis para poder explicar que el hospital en el cual trabajaba era de los más saturados de la zona. Pues, en el lapso de una hora podíamos recibir de 30 a 45 pacientes nuevos y algunos requerían de una mayor prioridad en la atención. Por ejemplo, debido a conflictos cercanos, las personas heridas de bala eran las primeras a las que debíamos de salvarles la vida. Aunque otros pacientes hubieran llegado a emergencias horas antes. Por lo que, el nivel de estrés que allí se manejaba no conocía de límites. Siempre tenía que estar preparado para convivir con las escenas más aparatosas y dramáticas. En cuanto se le programó un horario estimado de operación al señor Mario Ramírez, toda su familia procedió a reclamar, amenazando con que, si no lo atendíamos a tiempo, lo íbamos a pagar bastante caro. La hora de operar a Mario Ramírez llegó por fin. Desde el instante en que entramos al quirófano con él, deseé que el proceso llegara a su final, para que así nos pudiéramos quitar de encima las amenazas de su familia, quienes resultaban ser personas con muchas tendencias agresivas. Al principio, abrir los tejidos de aquel paciente no representó nada del otro mundo. Estaba preparado para sacar tumores de apariencia común. Sin embargo, en el momento en que sus entrañas quedaron expuestas, comenzó la verdadera atrocidad, pues, aquello contra lo que estábamos peleando por sacarle del cuerpo eran, en efecto, bultos endurecidos de tierra húmeda, con una cantidad excesiva de larvas. Y el olor que desprendía de allí adentro era el insoportable hedor a muerte y descomposición. Nunca, en tantos años practicando cirugías delicadas, llegué a quedarme paralizado de frente a un paciente. Mas, en ese momento me estaba ocurriendo. Pues, las cantidades de tierra, sangre y gusanos resultaba algo demasiado grotesco de presenciar. Esos tumores no eran como nada que hubiese llegado a ver antes. La escena se veía tan surrealista que, en repetidas ocasiones, me cuestioné a mí mismo si estaba seguro de que aquello era un escenario de verdad o se trataba de alguna pesadilla. Mientras más me esforzaba por guardar la calma y actuar con profesionalismo, más crecían las interrogantes en mi mente. Nunca creí que la brujería diera verdaderos resultados, mas, si no se trataba de eso, entonces no existía nada en absoluto que pudiera brindarle una explicación. A mitad de aquel intento de operación, sentí una frialdad anormal recorrerme por todo el cuerpo, de pies a cabeza, de tanta impresión, estaba presentando problemas de presión arterial. En plena operación, todo a mi vista se tornó blanco y sentí mi cuerpo desvanecerse hasta que quedé inconsciente. Y en el momento en que recuperé mi estabilidad, me encontraba afuera del quirófano, con 2 enfermeras apoyándome. Al verme reaccionar, mientras que tomaban la presión, me preguntaron sobre lo que había visto allá adentro. Gusanos, les respondí. Los tumores de aquel paciente tenían gusanos y tierra. La tierra más oscura que he visto. A los 20 minutos de abandonar el quirófano,
desde afuera me pareció escuchar que el paciente presentó complicaciones, las cuales, desafortunadamente, terminaron con el fallecimiento del paciente. Tan pronto como la familia recibió la noticia, me culparon a mí por la partida de Mario, reclamando que no fui quien para atenderle a tiempo. Antes de que el cuerpo les fuese entregado, la esposa de Mario se dirigió a mí de una forma poco amable y me gritó enfrente de todos que ahora la maldición caería sobre mí por ser el culpable de la muerte de Mario. El evento resultó tan traumático para mí que, en lugar de no sugestionarme, terminé tomándome esas últimas palabras como la verdad absoluta, grabándomelas por completo, hasta que quedé convencido de que sería el próximo en cargar con larvas en el intestino. A menos de una semana de la muerte de Mario Rodríguez, la única cosa de la que podía platicar estando con mis demás compañeros, era de eso. En mis ratos libres investigaba en internet con respecto a casos similares, llevándome la desagradable sorpresa de que tumores extraños y derivados por la brujería eran mucho más comunes de lo que yo sabía. De forma obsesiva, llegué a leer algunos testimonios en los cuales explicaban que enfermar al cuerpo de un enemigo con brujería era posible, fácil de llevar a cabo y además tan letal como para causar la muerte. El fallecimiento de Mario Rodríguez, a causa de la brujería, representó una de las más grandes turbulencias en mi camino como médico. De pronto, la ciencia ya no estaba congeniando con las cosas que había visto. Conforme más fueron pasando los días, mis nuevos conflictos mentales alcanzaron al nivel físico. Nunca fui una persona que presentara problemas de ansiedad, y sin embargo, ahora me daban ataque de pánico a todas horas. Y como si con ello no hubiese tenido suficiente, comencé a pelear contra problemas del sueño, llegando a enfrentar noches en las cuales no podía conseguir dormir ni por una hora completa, y en ocasiones había mañanas en las cuales ni siquiera era capaz de salir de la cama haciendo uso de 1000 alarmas. Si hubiese compartido la casa con alguien más, lo más seguro es que le hubiera pedido a alguien que me hiciera el favor de despertarme, pero, siendo un hombre solitario, me tocaba hacerme cargo por mí mismo sobre lo que me pasaba en las noches y también en las mañanas. En el lapso en que se cumplió un mes desde la muerte de Mario Rodríguez, muchos sucesos extraños me comenzaron a atormentar. Para empezar, sin nada de lógica, a donde quiera que iba, me encontraba con desagradables rastros de tierra, como si estos los hubiesen esparcido intencionalmente en mi camino. En verdad me esforzaba por no imaginarme lo peor, pero el terror en mí se hacía cada vez más grande. Ya no sabía si se trataba de sugestión o de males verdaderos. ¿Cómo saber en qué creer exactamente? Quiero decir, a esas alturas ya no sabía si creer en los males de brujería o en las maravillas de la medicina. Y, a pesar de las dificultades que estaba enfrentando a nivel personal, debía de seguir yendo a trabajar al hospital. Recuerdo que hubo un punto en el cual me sentía incapaz de volver a operar a un paciente, pues la angustia porque el evento de los tumores se repitiera resultaba enorme. En una tarde de noviembre, mientras que recibíamos a los pacientes en pleno Día de Muertos, me pareció ver caminando entre ellos a un sujeto idéntico a Mario Rodríguez, a quien aún no había conseguido sacar de mi cabeza. A este hombre lo vi caminando entre las camillas y los pacientes. Debo decir que, aunque no existía una explicación, yo estaba convencido de que se trataba de él. Era su alma la que vagaba por los pasillos del hospital. Sin prestarle atención a nada más, lo seguía a lo lejos, intrigado por saber a qué lugar se dirigía. Con un sentimiento de terror que me hizo perder la estabilidad de mi ritmo cardíaco, descubrí que su paradero resultó ser nada más y nada menos que el piso de la morgue. Allí fue en donde le perdí la pista, pues desapareció del camino en un parpadeo. Y justo cuando me di la vuelta para regresarme por el camino que antes había tomado, escuché su voz pronunciar: «Pronto terminarás en este lugar». Viéndome acorralado por el pánico, me marché de allí corriendo. Esa noche de muertos
Cuando por fin pude volver a casa, después de un día lleno de atrocidades, encontré en el piso de mi jardín diferentes agujeros, parecían que alguien había ido a robar tierra de allí. Y a pesar de sentirme molesto por esto último, entré a casa sin obsesionarme con aquello. Cuando por fin llegué a la cama, prendí mi lámpara de noche en caso de despertar durante la madrugada y tener miedo. Después, caí rendido entre las almohadas y las cobijas, haciendo lo posible por no volver a pensar en los diferentes traumas que desarrollé con el caso de Mario Rodríguez. En el sueño que tuve aquella noche de muertos, sospechaba que, al igual que Mario Rodríguez, tenía tumores de tierra en el interior, causados por brujería. Así que, le suplicaba a mis demás compañeros médicos que me ayudaran a extirparlos antes de que terminara muerto y siendo arrastrado a la morgue. Pero, por alguna razón, ellos decidían no sedarme a la hora de abrirme el abdomen e iniciar con el proceso. El dolor, las cortadas e incluso los movimientos de mis órganos se sintieron demasiado reales como para ser un sueño. De pronto, sentí como tocaron un área sensible. Y gracias a esa señal de dolor insoportable, volví a abrir los ojos y a despertar. Estaba sumamente alterado, pues, cada parte del proceso la sentí como si se estuviese llevando a cabo en la realidad. Y al mirarme las manos, descubrí que estaban llenas de sangre, mi propia sangre. Por lo que horrorizado, miré hacia abajo, sobre mi cama se hallaba el bisturí, las tijeras especiales, y en mi boca, un asqueroso sabor a tierra. En pocos segundos, comprendí lo que estaba pasando. Mientras dormía, mi propia obsesión me llevó a hacerme el proceso quirúrgico a mí mismo. Ahora, estoy teniendo una hemorragia en mi propia cama. He llamado al número de emergencias, pero, mientras siento mis latidos cada vez más débiles, la pregunta que me surge es, ¿a qué lugar llegaré primero? ¿Será acaso al área de emergencias? ¿O caeré directo a la morgue tal y como lo dijo el fantasma de Mario? Los niños del parque. No solo la vida es la que nos llena de giros inesperados, la muerte también lo hace. Cuando tenía 8 años, mi madre y yo nos fuimos a vivir a un departamento cuyo edificio contaba con 4 pisos. Recuerdo que aquel lugar me gustaba demasiado, mucho más que nuestra casa anterior. Nosotros nos mudamos al segundo piso. Resultaba un lugar muy agradable para mirar el cielo y quedarse un rato ahí, sin hacer nada. Pero, a pesar de que el cielo me resultaba agradable de mirar, mi parte favorita siempre fue el pequeño parque que teníamos atrás de la casa. Pues, en aquel parque se hallaban columpios, resbaladillas, muchas bancas e incluso una gran rueda de acero, en donde uno se podía meter a dar vueltas sin control. Y como el sitio estaba recién arreglado, cada juego y cada área se veían en un perfecto estado. Siempre que me asomaba desde la ventana de mi cuarto, en el parque podía ver a niños jugando, parejas tomándose de la mano y también a algunos perritos y gatos. Me gustaba mucho mirar hacia ese parque, al igual que me encantaba ir a jugar a este en compañía de mi mamá. A no más de 3 meses desde que llegamos, comencé a notar que, pasadas las 12 de la noche, había un pequeño grupo de niños que acostumbraban subirse a los columpios y jugar a las atrapadas por todo el parque. Cuando estos llegaban al parque, casi siempre era después de que mi mamá me mandara a dormir y se fuera a acostar a su cuarto. Me parecía extraño ver a esos niños jugar sin supervisión y en un horario tan peligroso como aquel. En una de esas noches, en la cual desde mi ventana observaba a esos niños jugar, uno de ellos se dio cuenta de que los estaba mirando. Y como creí que se molestaría, me apresuré a ocultarme para que no me vieran. Sin embargo, a los pocos segundos, alcancé a escuchar la voz de uno decir, «Oye, ¿por qué no bajas a jugar?». Confundido, pero emocionado por la invitación volví a asomarme y desde allí le pregunté si se estaba dirigiendo a mí. Al ver que la respuesta de todos fue afirmativa, no pude evitar sentirme lleno de emoción por bajar.
¿Está dormida tu mamá?, me preguntó una niña. En cuanto les dije que sí lo estaba, insistieron más con la invitación a que bajara. Así que, no pudiendo contener mis deseos por salir a jugar de noche, salí sigilosamente de la casa y abandoné el edificio a pasos apresurados. Estando ya abajo y en el parque con esos niños desconocidos, me presenté, diciéndoles que mi nombre era Carlos y tenía 8 años. Ellos también se presentaron, uno a uno. En total eran 5, 3 niñas y 2 niños. Y al verles de cerca las caras, sus aspectos me resultaron muy feos. Pues, el tono de sus pieles era más pálido de lo normal y sus huesos resaltaban. Pero aún así, me animé a jugar con estos porque parecían ser buenas personas. En ese rato nos subimos a los columpios, dimos vueltas en la gran esfera e incluso jugamos a las escondidas. De pronto, mientras que jugábamos en la resbaladilla, cada uno de esos nuevos amigos me comenzaron a preguntar muchas cosas acerca de mi mamá. Me preguntaron su nombre completo, su edad y también la descripción sobre cómo era que ésta se veía. Después de que me pareciera extraña su insistencia por saberlo todo de ella, les dije que ya no respondería nada que tuviera que ver sobre esta. En eso, una de las 3 niñas me rogó que le contestara una última pregunta. Al cederle la palabra, ella preguntó, ¿por qué tu mamá toma pastillas para dormir? De forma instantánea, le respondí que hacía eso porque tenía problemas para poder descansar. ¿Y te has preguntado por qué tiene problemas?, continuó insistiendo. En este punto me sentí muy incómodo y también confundido de que ellos tuvieran esa información. Después de negarme a seguir respondiendo, continuamos jugando. Nos divertimos mucho y durante horas, sin darnos cuenta del pasar del tiempo. Solo hasta que vi el cielo comenzar a tornarse de un color azul, fui consciente de que lo que estaba haciendo era algo malo. Al escuchar que las aves comenzaban a cantar, les pregunté si no se molestaban con ellos sus padres, pero ellos solo rieron sin decirme nada, como si supieran algo que yo no. Por lo que, cansado por tanto jugar, me despedí de mis amigos y volví a la casa. Más tarde, a la hora del desayuno, le pregunté a mi madre lo mismo que llegó a cuestionar la niña. Mamá, ¿por qué tienes problemas para dormir? Desde que pregunté eso, la noté un tanto molesta e inquieta. Y antes de darme una respuesta, se dio cuenta de que tenía una pequeña cortada en el brazo y me preguntó qué fue lo que me sucedió. Como nunca fui bueno con las mentiras, le confesé que estuve toda la noche jugando en el parque con unos niños bastante curiosos. Ella dijo que era imposible que a esas horas hubiese niños en la calle. Posteriormente, me llamó sonámbulo. Y afirmó que lo más probable es que lo hubiese imaginado todo o experimentado mientras dormía. El simple hecho de planteármelo me causó mucho miedo. Pues pensar en mí, caminando en el parque a mitad de la madrugada y hablando con niños que no existían, era algo muy feo de imaginarme a esa edad. ¿Tú, alguna vez fuiste sonámbula, mamá? Le pregunté por mera curiosidad. Sin esperarlo, esta se molestó conmigo y me ordenó que dejara de hablar. Esa misma noche, los niños volvieron a visitar el parque. En esa ocasión, los escuché aventando pequeñas piedras hacia mi ventana para avisar que estaban allí y querían invitarme de nuevo a jugar. Sabía que era incorrecto salir de la casa si pasaban de las 11 de la noche, pero lo único que yo quería hacer era jugar, y sabiendo que mamá no despertaría por el efecto de sus pastillas, se me hizo fácil volver a bajar al parque. Conforme fue avanzando la noche, los niños fueron teniendo actitudes un tanto agresivas conmigo. Pues, ya no se portaban tan amigables como en la noche anterior. Hice algo que les molestara, les pregunté, luego de que uno de ellos me empujara hacia el piso, a propósito. Uno de ellos dijo que estaban algo molestos, por saber que mi mamá descansaba cómodamente mientras nosotros jugábamos.
Sin entender qué había de malo en eso, sentí la repentina necesidad de volver a la casa en ese instante, pues, incluso la forma en la que me hablaban me parecía agresiva. Luego de avisarles que iría a casa y no seguiría jugando, una de ellas me dijo: mantente despierto en estas noches, pues, hay algo que queremos que veas. Invadido por el miedo, me apresuré a subir a casa, hasta que por fin me encontré de nueva cuenta en mi cuarto. Solo por curiosidad, se me ocurrió echar un vistazo sigiloso a través de la ventana. Al asomarme sin querer llamar la atención, descubrí que todos estaban enfrente, mirando con seriedad hacia mi ventana. Estuve aguardando a que en cualquier momento retomaran los juegos, pero aquello no sucedió. El resto de la madrugada permanecieron allí, sin moverse ni hablar, solo mirando hacia mi ventana. Con esto último, me resultó imposible lograr dormir, incluso por unos minutos. Tenía la idea de que, si me quedaba dormido, estos aprovecharían para meterse a la casa y seguirme haciendo daño. Al ser de mañana, mi madre descubrió que ahora traía un par de moretones en los brazos. Por lo que, tuve que ser honesto, por lo que me acusé de haber salido durante la noche, de nuevo a jugar con esos niños. Mamá se mostró molesta, al igual que aterrada. Me ordenó que, la próxima vez en que yo los viera jugando a mitad de la noche, se lo informara, para que ella bajara a llamarles la atención y los mandara a sus casas. ¿Cómo se llaman esos niños?, me preguntó mientras que preparaba el desayuno. Esos niños son Mónica, Alexandra, Fátima, Daniel. Antes de poder terminar con la lista de sus nombres, mamá se quemó estando en la estufa y me miró con angustia. Sin saber por qué motivo, me comenzó a decir que no era divertido que la hiciera recordar eso. Recordar que, insistí, sin entender por qué la había asustado tanto. Lo único que ella hizo después fue ordenarme que parara y mejor me arreglara para ir a la escuela. Todo me pareció bastante confuso. Tal y como lo esperaba, al pasar de las 12, mientras mamá descansaba, los niños llegaron al parque para jugar. Aunque los escuché divertirse entre los juegos, no me interesó ni un poco bajar con ellos, así que traté de acomodarme para dormir. Y justo cuando ya empezaba a soñar, escuché a una de las niñas gritar por ayuda. Decía que una de sus manos se le había atorado en uno de los juegos. Sin importar que una noche antes me trataran mal, me apresuré a bajar para ayudar. Pero, de tan apresurado que salí, dejé la puerta de la casa abierta. Antes de llegar al parque, me encontré a todos esos niños en las escaleras del edificio. Había caído en una trampa. ¿Sabes en qué trabajaba tu mamá antes?, me preguntaron. Lo cierto era que no estaba seguro, pues mi memoria nunca había sido buena. Tu mamá trabajaba dentro de un orfanato, procedieron a explicar. ¿Y sabes por qué es que estamos aquí?, siguieron preguntando. Y sin saber en qué forma responder, solo me quedé callado para escucharlos. Ellos me contaron que, antes de mi nacimiento, el sonambulismo de mi madre era algo grave, que nunca se preocupó por atender a tiempo. Me contaron cosas atroces que me rehusaba a creer. Ellos dijeron que mamá les había quitado la vida a los 5 durante una noche, en la cual, sin ser consciente, entró a la habitación de ellos y en un segundo les prendió fuego a sus camas. Y no fue a dar a prisión porque, al darse cuenta, pudo escapar, abandonando el orfanato, consciente de los 5 niños sin vida. Ese era el motivo por el cual tomaba pastillas para poder dormir, pues, pasado el incidente, temía que yo fuera el siguiente. Por lo que prefería provocarse un sueño que fuera lo bastante pesado, como para evitar que se moviera de la cama. Después de contarme la atrocidad que les hizo, los niños corrieron por las escaleras hasta llegar a la casa y entrar con mamá a su habitación. Cuando fui al cuarto de mi mamá, todos ellos desaparecieron después de haberse acercado a verla dormir. Estando solo en la habitación, corrí hasta su cama para despertarla, mas ella no reaccionó. Una y otra vez traté de hacerla abrir los ojos, pero parecía que había dejado de respirar.
Mi mamá había muerto mientras dormía y ahora el niño huérfano era yo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alexa Waus.